Político. Listo, así ya queda grabado acá. Entonces, nada, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de que hora nos escuchen los compañeros. Hola compañeros, hoy está Gustavo Sosnitsky, Daniel, Nicolás, Luis, y hoy tenemos un invitado que nos lo presentó Gustavo, y que a mí me gustaría resumirlo como lo más lindo que podemos tener, ¿no? Que es Facu González, un militante político. Hola Facu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, contento y agradecido de la convocatoria, de la invitación. Siempre es muy grato, muy lindo compartir miradas con los compañeros y las compañeras. Bueno, yo la verdad estoy con esto, le comentaba a Gustavo cuando me dijo que te iba a invitar al podcast, y estamos con todo este tema, ¿no? Es como que la agenda nos la tomaron por el lado del Fondo Monetario, y de si pagamos, si no pagamos, si vamos, si no vamos, si hacemos, si no hacemos, si se acuerda, no se acuerda. Y yo le decía a Gustavo por privado que no habláramos de esto. Bueno, estoy sacando yo el tema, ¿no? Justo Facu, de psicólogo social, también me va a dar con un caño después. Pero que no habláramos del tema, que habláramos de lo otro, de lo que nos está faltando. O sea, por eso te quise presentar como un militante político, porque veo que lo sos, y cuánta militancia nos está faltando, ¿no, Facu? Sí, creo que en parte estas iniciativas de encontrarse y de buscar la forma de encontrarse es en parte poder romper con esta lógica que se empezó a imponer sobre todo a partir del 2015, y que después se profundizó con la pandemia, que es retirarse de los espacios comunitarios, o que la discusión política. Y en ese sentido está bien, adhiero, si bien hoy el tema de agenda, de actualidad, tiene que ver con el debate en el Congreso y el FMI, es obviamente que nos va a atravesar seguramente en la charla, y que seguramente lo vamos a poner en algún momento, pero coincido en la necesidad de dedicarle un espacio a la construcción política, a la acción militante, y además tratar de pensar, y en esto también yo voy a hablar como hablo con mis compañeros, con mis compañeras, tratar de pensarnos sin esa idea dicotómica. Sería, me río porque es un término que Gustavo usaba mucho en su momento. En pensar por ahí cierta sensación de derrota que hay por varios motivos, pensarla también tan falsa, o tan no tan cierta esa derrota, como pensábamos también la victoria definitiva allá por el 2012 quizás, ¿no? Había allá en el 2012 una sensación de que habíamos derrotado definitivamente al neoliberalismo,
de que las organizaciones políticas, sociales y el movimiento nacional tenía la suficiente fuerza como para contrarrestar cualquier embate. Y lo mismo hoy, que por ahí en la encrucijada que nos pone la actualidad, nos termina poniendo a justificar pedidos de organismos internacionales que se nos hace muy difícil, hacerlo. Entonces esa sensación de derrotero y esa sensación de victoria absoluta me parece que hay que pensarlas en los espacios militantes para entender los procesos, sobre todo en estas últimas décadas, leerlos como procesos de avances y retrocesos permanentes, y de una pelea y una necesidad de construir resistencias y ofensivas políticas, de acción política, todo el tiempo, ¿no? Un dinamismo mayor, incluso una velocidad mayor en la adaptación de esas estrategias. Y en ese sentido festejo estos espacios, porque nada, es encontrarle la vuelta al desencuentro y dedicarle un tiempito a la reflexión de nuestra acción política es fundamental, sobre todo cuando ya no tenemos, como teníamos quizás en los gobiernos de Néstor y de Cristina, un lineamiento claro y un respaldo de países en Latinoamérica y en el mundo que estaban proponiéndonos una alternativa al capitalismo, ¿no? O al menos un modelo de capitalismo diferente. Y en estos últimos años, yo lo que empezamos a discutir con los compañeros y compañeras de diferentes espacios es encontrar nuevamente ese horizonte de modelo nacional que nos permita poner todos los esfuerzos y acciones políticas en ese sentido, y no andar detrás de la cuestión pragmática de la política o de la operación política entendida como el pasilleo, digamos, o la rosca, ¿no? Que, bueno, como dice Artemio, obviamente que el que opera un operador tiene 100 años de perdón, pero hay que hacerlo, hay que trabajarlo, tienen que estar los compañeros y las compañeras duchas en eso, pero no hay que abandonar los espacios comunitarios, los espacios de organización política, de debate, de participación, porque justamente le dan entrada a la forma de entender la política que nos deja afuera, completamente. Yo quería, Facundo, coincidiendo, identificándome claramente con lo que vos expresás, tomar algunos puntos, creo, en esta presentación que te hace Marcelo, y vos en lo que vas manifestando claramente lo mostrás, que es tu rol de militancia política, este rol que todos los que estamos en este momento acá reunidos virtualmente también lo tenemos. Entender, por supuesto, que el éxito final no existió, ni existe, ni ha existido en la historia de las luchas sociales, ¿no? Está demostrado en nuestros procesos históricos, ni el fracaso, ¿no? Final, ¿no? ¿Cuántas veces nos mataron? ¿Cuántas veces mataron al peronismo? ¿Cuántas veces mataron al kirchnerismo? ¿Cuántas veces mataron en toda nuestra región a los movimientos populares, a los movimientos antiimperialistas?
diciendo inclusive en la posverdad, en la poshistoria, en las pospelotas, todo lo que ya la lucha de clases y las luchas sociales no iban a estar más. Lo importante de todo esto, y creo que en eso que vos decís, dentro de entendiendo que son procesos con avances y retrocesos, con avances muy significativos, que también en la historia de nuestras luchas sociales, y venimos del 8 de marzo, avances significativos en muchas cuestiones ha habido y los hay, pero cómo se resiste en momentos de retroceso. Yo vivencio hoy en este momento, mi análisis es que es un momento sin duda, para mí entender, de retroceso del gobierno popular frente a lo que está pasando, y justamente el gran desafío es cómo esos momentos de retroceso que desmovilizan, que generan desesperanza, que nos afectan en nuestra salud mental, en nuestra vida cotidiana, como desde ese colectivo militante, de diferentes lugares, esa militancia le puede implicar, uno sigue construyendo esa esperanza crítica con hechos concretos, con hechos reales. Vos lo definís y lo sintetizás muy claramente. Y un poquito mi pregunta es si esto que vos expresás, siendo vos al mismo tiempo parte del Consejo Justicialista, parte de una estructura dentro del justicialismo, en Ituzaingó, si esto que vos manifestás sentís que está representado dentro del justicialismo, y entonces la segunda pregunta es, desde ese lugar que ocupás dentro de esa estructura, si hay hechos y tareas concretas más allá de lo que vos en particular puedas hacer, pero digo, pregunto como estructura del justicialismo, si hay hechos, tareas, proyectos, cosas concretas que se hagan en camino de seguir fortaleciéndonos para alcanzar algún día, en algún momento, las reivindicaciones y la construcción de lo que necesitamos que vaya ocurriendo, que es cambiar estructuralmente muchas de las cosas que hoy existen. Esa es un poco mi pregunta, Facu. Sí, yo lo que desde mi vivencia, digamos, además de estar en el partido de Ituzaingó, también soy asesor legislativo y trabajo en vinculación con la Casa de Santa Cruz, con el compañero Andrés Lablunda. Y podría decir que hay algunas acciones, que ahora puedo dar algunos ejemplos, que van en el sentido de la recomposición del campo nacional, pero también tengo que admitir que hay una descoordinación de los espacios políticos y que volvemos a una discusión que a fines de los 90 interpreto que también sucedía mucho, que es esa idea del personalismo o el localismo para poder construir algún tipo de resistencia al embate. De hecho, llegamos a Néstor y a Cristina por buscar entre los dirigentes del peronismo cuáles eran aquellos con los cuales contábamos para dar las peleas, las batallas que se venían. Y llegamos a Néstor y a Cristina por eso, ¿no? Porque había también mucha dirigencia dentro del movimiento que iba en otro sentido. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires hoy atraviesa un momento de profundo debate interno, pero sin poderlo dar todavía hacia el conjunto de la militancia. No porque la militancia no quiera, digamos, ¿no? Hay muchas ganas de saber, bueno, armemos la estructura electoral, digamos, ¿no? La estructura electoral que es el partido, lo necesitamos fuerte, lo necesitamos eficiente y eficaz para realizar o para dar esa batalla que damos cada 2 años, que es una batalla
cuantitativa, si se quiere, ¿no? Es una batalla cuantitativa, y para eso tenemos que preparar una estructura que pueda llegar a dar esa batalla con éxito. Lo cierto es que en el medio hay que dar una pelea cualitativa. En el medio hay que gobernar, y donde no gobernamos hay que construir organización lo suficientemente fuerte como para poder fortalecer al resto del movimiento. Hoy entiendo que el Frente de Todos está conteniendo ese debate o esa discusión, pero en algún momento se va a tener que saldar. En algún momento se va a tener que saldar, y ahí es donde la militancia, digo, los compañeros, las compañeras, tienen que estar preparados y preparadas para hacer valer su voz. Y en ese sentido me parece que la tarea más importante de este momento es tratar de escuchar, tratar de valorar la palabra del compañero y de la compañera, tratar de generar y ayudar a los nuevos dirigentes. En eso también, ¿no? Hay cierta cuestión que tiene que ver con vicio de la política liberal, que bueno, hay competencia entre los compañeros, y no, el compañero es un compañero, es una compañera, nos gusta que le vaya bien, nos gusta que participe, que se comprometa con los temas. Muchas veces esos dirigentes o esas compañeras no se animan a pedir ayuda, entonces también terminan medios solos en alguna tarea, digamos. Ahí hay que estar atentos, atentas a ofrecernos, a brindar nuestra mano solidaria en lo que es la acción política. Ahora, no podemos dejar de lado, porque es nuestro lugar, es la acción comunitaria. La acción comunitaria. Y en ese sentido, y por ahí para ir más a la precisión que decía Gustavo, entiendo que desde acciones gubernamentales, en donde los compañeros y las compañeras que están con esas responsabilidades están a cargo, en general se van produciendo pequeños avances, y en la estructura política ya dependemos ahí de las dirigencias locales. La verdad que en Ituzaingó, Descalzo siempre mantuvo, digamos, una estructura en el tiempo fuerte que permitió frenar la avanzada amarilla, así, para ponerle un nombre, la avanzada amarilla que se empezó a extender desde Capital por la primera sección electoral, y Ituzaingó ha sido el dique de contención en disputa territorial de esa avanzada. Y eso, en algún punto, es también un motivo para fortalecer el peronismo local, más allá de que existan diferencias, incluso algunas más relacionadas con lo generacional o con la posibilidad de mejorar algunas cosas, pero que no le podemos quitar el cuerpo ahí, la participación política a un distrito en donde se pudo frenar el avance opositor territorial, en términos territoriales, en la primera sección electoral. Aún así, yo lo que creo es que hay un peronismo, un partido justicialista que está logrando
algún tipo de trasvasamiento generacional. Y ahí pongo quizás también, además de los compañeros y compañeras de la cámpora, pongo también a algunos intendentes o intendentas como Leonardini o como Mayra Mendoza en la tercera sección, que promueven y alientan la conformación de nuevas dirigencias políticas que permitan generar la organización y el debate necesario para una batalla próxima. No es hoy una cuestión que pueda generalizar, o al menos yo no la conozco, que pueda generalizar al total del partido en la provincia de Buenos Aires. Hay discusiones incluso que nos empezaron a atravesar y que nos empiezan a generar desmovilización, un poco porque nos atraviesan en lo cotidiano, ¿no? La aparición de esta discusión que viene con defensa de un nuevo liberalismo, que aparece por derecha, o incluso la interpelación que nos hace la izquierda también, con bastante más argumentos que en otro momento, van generando desmovilización y cierta apatía en la representación política. Me imagino que, Facu, que es un momento donde es muy difícil desde el peronismo esa interpelación, por ejemplo, que hacen compañeros militantes de izquierda, cómo dar respuesta. Digo, a mí particularmente, digo, históricamente, interpelar al peronismo en la respuesta del peronismo, más allá de decir que el peronismo es un sentimiento, pero además de eso, había un sinnúmero de hechos concretos que mostraban la posición en esos hechos antiimperialista, la posición de la lucha por la soberanía nacional, la posición por la construcción realmente de dignificar el trabajo y del rol del trabajador, bueno, y un montón de cosas más que desde el peronismo se podían responder con hechos concretos. Es más, en mi historia, mi pasaje de la izquierda maoísta al peronismo fue por el convencimiento del peronismo como sentimiento y de por hechos concretos que desde el 45 en adelante hizo el peronismo. Hoy, si un compañero o compañera con buena intención, vos sabés que yo no desconozco ni las características de lo que coyunturalmente pasa en la región, ni lo que pasa en la lucha geopolítica, ni cuál es el poder real, ni el poder que tienen los medios. Digamos, conociendo todo eso, a mí me cuesta dar respuestas cuando alguien me interpela, sea alguien de izquierda o sea el vecino de la casa de al lado, cuando yo le digo, bueno, pero estamos y tenemos que seguir construyendo este frente y este gobierno nacional y popular. Y cuando él me dice, contame un poquito por qué este gobierno es nacional y popular, ¡pum! Ahí le hablo de las 20 verdades y le hablo del 45. No encuentro cómo responder hoy. Sí, hay algo de repetitivo ahí, también a algo que bueno, no, seguramente que no es casual, digamos, ¿no? Que en parte el reencuentro, Gustavo, sea en un periodo que también nos está, a fines de los 90 nos costaba mucho también pararnos desde el peronismo, aún así había algunas que lo podíamos sostener o por la misma pasión que nos llevaba o por historia militante que podían sostenerla. Pero es una discusión parecida y es un momento también, creo que incluso excede
por la velocidad y los espacios que hoy se disputan, excede al propio territorio argentino, ¿no? Hay una relectura tanto de los progresismos de aquellos momentos que le dieron origen a Lula, por ejemplo. Hay una relectura hoy de eso, hay algunas ideas progresistas que están siendo caballo de batalla para intervenir, por ejemplo, procesos como el cubano o el venezolano. Y por otro lado también tenemos ideas anti-globalización por derecha. Cuando en los 90 el movimiento antiglobalización era el que empujaba la transformación social y empezaba a cuestionar nuevamente al capitalismo después de la caída del muro y el consenso de Washington. Entonces, esa confusión que tenemos todos y todas acerca de los horizontes, enseguida nos remite a la búsqueda en nuestra propia identidad nacional, en nuestra doctrina, en nuestra historia militante, en nuestras compañeras, nuestros compañeros, a buscarle respuestas, pero buscarle respuestas no por una cuestión personal de sentir confusión o angustia ante una situación que genera angustia, sino para poder direccionar una acción política concreta que tenemos. Si tenemos la fuerza militante, los recursos, porque también tenemos los recursos, para orientar una discusión política, pero no sabemos cuál es, hacia dónde, se hace muy difícil. Entonces, lógicamente nos refugiamos en aquellos dirigentes, en Cristina sobre todo, que sabemos que, bueno, estamos ahí, que sabemos que la conocemos, que sabemos que va a tirar siempre para nuestro lado, que por ahí no estamos de acuerdo en algo, pero está claramente de nuestro lado, y si no lo buscamos más locales, ¿no? Y encontramos en dirigentes nuevos, en compañeras, en compañeros, la posibilidad de construir esa recuperación de espacio de poder del campo nacional. Hay también cierta idea o cierta práctica política que perduró durante el gobierno de Néstor y Cristina, pero que proviene de los 90, en donde muchas veces hay cierta confusión entre los fines y los medios en cuanto a la acción política, ¿no? Entonces hay compañeros y compañeras que están muy atentos, atentas a encontrar el lugarcito, a acomodarse en un lugar, a poder resolver una situación, que a entender ese lugar como un medio, ¿no? Y no como un fin. Estar por estar en cualquier lugar, y la verdad es que no es lo que aprendimos de la militancia, de nuestra identidad, digamos. Estar por estar en un lugar no le sirve para nada a la Argentina ni al movimiento, digamos, en particular. Es solamente anecdótico, coyuntural, digamos, ¿no? Eso. Y en ese sentido es que la encrucijada en la que nos encontramos, donde por ejemplo García Linera dice que esta nueva oleada de progresismos son un poquito más blandos, si se quiere, o con reivindicaciones menos profundas que la anterior, digamos, la de Chávez, la de Néstor, la de Evo. Bueno, quizás tenga que ver con esa idea, ¿no? Entiendo yo. Sí. Perdón, me quedaba pensando en esto que vos traías, ¿no? Y a mí me parece claro y comparto tu análisis que
naturalmente nosotros, nuestros dirigentes, mencionaste a Cristina, mencionaste a Néstor, a compañeras, compañeros, que están de nuestro lado, del lado del pueblo, en los hechos. Y ahí es donde yo reflexiono en esto que me parece que vos mencionabas hace instantes, que nosotros reivindicamos una idea política y una forma de hacer política. Entonces, yo pienso cómo desde lo concreto, desde la acción militante, desde la estructura del Partido Justicialista, aunque sea el que vos conocés, cómo se trabaja también lo formativo. Porque es importante que el compañero, la compañera que nos represente, que esté en cualquier lugar expuesto a esta batalla que coincidimos, ¿no? Que excede nuestro territorio y que tiene a estos agentes de poder tan inhumanos de la vereda de enfrente, tiene que tener una preparación importante que no deberíamos descuidar, ¿verdad? Entonces, en línea con eso, orgánicamente, vos encontrás iniciativas formativas, vos nos mencionabas fuera de aire tu cargo también relacionado a este tema, y por eso te lo pregunto, porque yo creo que es como vos bien decís, es con todos, porque la elección se gana con los votos, es con todos, pero también hay que romper, hay que volver a generar conciencia crítica y conciencia de clase. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Es una... hay dos cosas. Primero, tampoco pensar, porque eso también es un error bastante común que cometemos los militantes, es en destacar o valorar más al compañero o a la compañera que tiene buena oratoria, buena dicción, que tiene una lectura por ahí con condimentos académicos en el debate político. Por ahí ponerlo más en valor que por ahí la compañera o el compañero militante que está resolviendo problemas en la comunidad, digamos, ¿no? Creo que ahí aclaro esto porque yo no adhiero a la cuestión formativa en el sentido de que tenga que ver con conocimientos técnicos o profesionales solamente, digamos, ¿no? Sino que la cuestión formativa en la acción política tiene que ver con la posibilidad de construir una concepción de vida, ya más profundo y filosófico, digo, pero es una actitud de vida en la acción política, ¿no? Que tiene que ver con la solidaridad, con la construcción de la identidad, con la construcción de vínculos basados en la cooperación, digamos, y no en la competencia con el compañero, con la compañera. Ahí yo creo también que hay una falencia por parte del movimiento que nos obliga a volver a las clases de Perón, de conducción política, porque la verdad es que fue lo último sistematizado, que quedó como herramienta concreta para la formación política. Lamentablemente lo digo, porque después sí hay muchos intentos. La herramienta del gestar que armó Néstor en su momento era una herramienta bastante potente, digamos, ¿no? Pero quedaron como procesos truncos y no hay una
cuestión de parte de la estructura o de la conducción del movimiento que direccione esa formación. Entonces lo mismo, dependemos de que algún dirigente gremial o dirigente partidario o intendente, intendenta, tenga en su propia formación esa misma concepción que trasladás. No clarísimo, hay... clarísimo, Claro. Facu, clarísimo. Yo, de hecho, en línea con esto que vos decís, y muchas veces lo hemos debatido acá con las compañeras, los compañeros, no sé, una excelente iniciativa como fue Sinfonía del Sentimiento, pero también nos remite a Perón. Entonces, digamos, estamos en otros momentos, y no estoy negando a Perón, por favor, simplemente digo, esto debería ser como, o desearíamos que fuera como una iniciativa permanente que se riega como se riega la militancia, porque esto es con todos, pero con todos entendiendo más o menos y cada uno desde su rol para que estamos, ¿no? Que creo que es lo que vos decís de la vida. Pero creo que ahí Gustavo quería mencionar algo, Facu. Y después quería ver si Yo lo único tengo que la quería posibilidad. mencionar, lo único que quería mencionar es darle la palabra al compañerazo Dante Recia. No, yo lo que quiero, no sé si va a salir muy bien, hay medio, el internet no funciona bien, pero esto, vamos a partir de una base, el retroceso que uno siente y la falta de respuesta que uno tiene siendo históricamente peronista, doctrinariamente peronista, y la demonización que han hecho este último tiempo medios propios e incluso compañeros dirigentes que me asombraron, demonizando a la Cámpora, demonizando a Kirchner, a Máximo. Bueno, a mí me parece que tampoco uno puede ser peronista, sí, doctrinariamente peronista, pero a mí no me preocupó en su momento discutirlo a Perón. También hemos sufrido una plaza en donde Perón nos echó, después nos dejó a Isabel, y después, y todo si uno es tan, no se anima a discutir a la dirigencia, es como que, bueno, está todo bien, soy peronista, te voto y listo, y nada más. Pero en este momento yo realmente el retroceso lo siento. Yo siento que es un gobierno que no me representa doctrinariamente al peronismo. Yo hablo, escuché hablar de la conducción política. La conducción política de la que hablaba Perón fue vapuleada en el 73-74. Y no, hoy realmente no hay una conducción política peronista. No siento eso, y bueno, en este momento yo sé que vos sos de Ituzaingó, que estás representando como asesor legislativo, pero bueno, que cada cual se ponga el sayo que corresponda. Hay cosas que no se pueden a veces tolerar, y sin embargo, por peronista, la cucharita de moco la comemos. Pero no es tan así. Dante, ya te echamos de la plaza una vez. ¿Querés que te volvamos a echar de la plaza? No aprendés más, Dante, no aprendemos más. No aprendemos más. Digo, vos, Facundo, ten en cuenta que todo esto que estamos hablando y diciendo son las resonancias de este momento, y me imagino que cuando vos hablabas de resistencia, es un poco esto, ¿no? Cómo desde
desde un militante, cómo desde la militancia resistimos inclusive entre nosotros para poder construirnos en la esperanza de seguir luchando por una realidad diferente. Entonces, sabiendo que es un momento que, sin duda, por lo menos los que estamos acá, no es el momento deseado, y hoy es un día muy particular en ese sentido, digo, vos percibís, evaluás, conocés, Facu, que hay hechos concretos que vayan en camino, acciones, tareas, proyectos, cosas que vos y tus compañeras y compañeros hacen, inclusive desde lo orgánico, para ir en camino a ese logro de cumplir con sueños, como decía Néstor, como tantas veces también nos habló Cristina hasta hace poco de que peleemos, que tomemos la calle, que luchemos. Digo, vos ves cosas concretas, Facu, y sin ninguna intención de que encima te deprimamos con esta realidad que vemos nosotros, pero ves acciones concretas, no importa cuánto se tarde, pero por lo menos que apunten a sentirnos más orgullosos del momento que estamos viviendo. Hay acciones concretas, Gustavo, hay acciones concretas. Algunas tienen que ver con acciones gubernamentales, en donde compañeros o compañeras que están con esa responsabilidad avanzan. Yo por ahí puedo hablar desde los lugares que conozco. Mi hermana, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, me pasa todo el tiempo ciertos avances que van en el sentido de la disputa por la soberanía del litio. Eso está, digamos, y por ejemplo ahí yo veo acciones concretas por parte del Ministerio que apuntan a no perder esa batalla. Ahora, si se gana o se pierde, por ejemplo, esa, que es una de las tantas, y bueno, va a depender de la general, ¿no? Digo como acciones concretas. Lo mismo puedo hablar de algunas cuestiones que han quedado en el Ministerio de Desarrollo, que es de donde conozco y donde trabajé con Alicia Kirchner, que apuntan también en ese sentido, ¿no? En dotar, al salir de la asistencia focalizada que propone justamente el Fondo Monetario Internacional. Allá en los 90 eran las famosas becas, no sé si te acordás, Gustavo, pero estaban las becas del Banco Mundial y qué sé yo, y que Alicia Kirchner vino a dar por tierra toda esa forma de entender el desarrollo de la sociedad. Las compañeras y los compañeros que quedan ahí, que dan esas peleas, también van en ese mismo sentido. Lo mismo puedo hablar de las compañeras o los compañeros que están en lugares legislativos, que conozco, que hablamos, y que están todo el tiempo presentando, dando batalla para cuestiones de soberanía, de logística nacional. Digamos, no es el Paco, mismo momento. ¿me permitís, Paco, me Sí. permitís interrumpirte un minutito? Por supuesto, sí, sí. Perdone. Yo creo que sí, o sea, creo que a ninguno de los que somos militantes nos cabe la menor duda de los que somos caminantes acá en el llano, ¿no? Militantes acá en el llano. No nos cabe la menor duda que hay grandes compañeros y que están haciendo un montón de cosas. Como creo que tampoco a la gran mayoría de nosotros no ignoramos que desde el gobierno se están haciendo cosas buenas para el pueblo en general. No ignoramos que el año pasado se creció un 10%, no ignoramos un montón de cosas que se hicieron. Pero tampoco los
que militamos todos los días en las calles, ignoramos esto que vos decías, que por ejemplo que en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires está dando una discusión, un debate interno, y de la que nosotros no participamos. Entonces, digo, ¿cuándo nos van a volver a llamar a que tomemos las calles? Yo estuve en la manifestación que se hizo el 1 de febrero en Buenos Aires, ¿sí? Y realmente yo vine devastado, ¿sí?, de esta manifestación, porque la verdad no era lo que esperaba. Yo sinceramente esperaba que íbamos a estar llenando todas las plazas, ¿sí? La verdad había gente, sí, pero nada, o sea, ¿cuándo nos van a llamar los dirigentes a que realmente nos apoyemos nosotros a que se enfrenten al verdadero poder? Porque hoy no se están enfrentando al verdadero poder, esa es una realidad, ¿no? Me parece. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, Daniel. No, creo que, a ver, no sé si es agregar, pero creo que en línea un poquito a lo que estabas diciendo vos, Cheiro, que siempre nos preocupa a todos, y a mí me preocupa principalmente. De alguna manera estabas diciendo, yo había notado algunas cosas, ¿no? Como la palabra derrota, de algunas cosas de nuestro proyecto, y también la falta de comunicación, digamos, de todo esto, de estas cosas que estabas a punto de comentar, Facu, de las cosas importantes que se están haciendo. Nosotros en los últimos años hemos hecho entrevistas a, bueno, por ejemplo, el tema del litio es un tema que nos interesa, el tema del petróleo, el tema del canal de Magdalena, famoso, que uno no sabía que al exportar tenía que pasar por Uruguay. Estas cosas no pueden pasar. O la minería, y las riquezas de este país. Nosotros estamos en una situación con Mar del Plata, próximo a descubrir o no el petróleo. Y por supuesto, el municipio en contra de todo, intentando de... Pero digo, la falta de comunicación de todo lo que se está realizando, que siempre al llano, como diría Marcelo, no nos llega. Y que eso nos da una energía a veces para intentar de tener esperanzas. Digo, me parece que es una gran falencia de los gobiernos populares el tema de comunicar qué es lo que está haciendo. Digamos, yo escuchaba al presidente de México, constantemente está hablando, digo, está diciendo lo que está haciendo. Y lo que no se puede, pero está... Y me parece que es ni siquiera los canales nuestros, ni siquiera veo el noticiero de la TV pública que nos está demostrando una cosa mucho más fuerte, ya que es nuestro canal. Nada, me parece que es una de las falencias a discutir y a convocarnos, como nos convocaron en algún momento con la ley de medios, que no se pudo volver a trabajar. Me parece que es importante la comunicación, y lo sabemos, porque el poder hegemónico lo tiene y bastante bien utilizado a nivel mundial, digamos, no hace falta aclarar. Me parece que es una falencia y una militancia que hay que volver a trabajar. Y ahí seguiremos, Facu. No sé si querés ir cerrando y comentando sobre esto que decía Dani. Yo me quedo con una de las cosas que decía Dani también, y que por ahí nos da pie para seguir en el próximo podcast, que es de qué hablamos cuando hablamos de los medios nuestros. Humildemente creo que no tenemos ningún medio, y cuando pasan cosas como hoy, con el FMI, ahí se agudiza más mi conciencia de que no hay ningún medio nuestro, o habría que definir muy bien qué queremos decir de qué hablamos cuando un medio nuestro. Así que bueno, Facu, esperemos que después de esto puedas buscar formas para
seguir con tu polenta militante y peronista y que no te hayamos dejado demasiadas, demasiado golpe, digamos, no sé, digo, no es nuestra intención, pero sí vos tomás en cuenta que hay un grupo de compañeras y compañeros, en este caso de Mar del Plata y de Mendoza, que nos atraviesa esta realidad y que, como decía Marcelo también, que nos convocara, aunque sea más clara, y como decía Dani, más clara la comunicación desde de los lugares orgánicos, y bueno, favorecería a que podamos seguir luchándola, ¿no? Al final, al final Gustavo, lo perdón. invitamos a hablar y le hicimos un reclamo. Che, Gustavo, avísame cuando me vayan a echar de la plaza de nuevo. Así me voy solo, por lo menos. No vamos a ir de la mano, Dante, nos vamos a ir juntos, Dante. No, pasemos de nuevo a la clandestinidad, es más fácil. Bueno, si me dejan nada, hago un redondeo, digamos, una devolución a estas palabras. Hay sin dudas ahí cierta sensación ahí de frustración. Lo cierto es que no estamos como antes del 2003, porque justamente hay toda una serie de compañeros y compañeras y un ingreso en la participación política de sectores de la población que estábamos totalmente afuera, que hoy está, digamos, está ahí, incluso está ahí con la misma sensación que tenemos ahora de que, che, convóquennos y estamos. Díganos a dónde hay que ir y vamos, digamos, ¿no? Eso está. Es muy complejo, digamos, justamente en este momento, también interpretar la conducción del partido justicialista en la conducción de Máximo, obviamente sin poder escucharlo, digamos, ni siquiera poder saber qué está pensando acerca de esto, ¿no? Eso es muy, muy difícil, nos hace llenar con fantasías ese espacio vacío, y bueno, cada compañero le dice, no, Máximo diría que vamos para allá, el otro diría que vamos, y eso se hace muy, muy complejo. Lo cierto es que después de esas pérdidas, esas ausencias que nos dejó la década del 70, esas discusiones tan fuertes en la década de los 80, esas traiciones en la década de los 90, Néstor rearmó el campo nacional y popular, lo fortaleció con todos ellos, con los ausentes, con los que discutían de un lado del otro en los 80, con los traidores, con los que se sintieron traicionados, con todo logró poner al peronismo de vuelta como motor del cambio social que necesitamos. Y volvimos al menos a deslizar la idea de discutir al capitalismo, al menos pedirle al capitalismo y decirle, che, a nosotros nos parece que esto es un poco inhumano, nos gustaría que sea un poquito más humano, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de esa profundidad que necesitamos para dar la discusión anterior, que la vamos a tener que dar nosotros en nuestros lugares, y que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Que hablamos, bueno, los recursos naturales, el extractivismo. Che, ¿qué hacemos? Si dejamos que extraigan, si lo va a extraer los mismos capitalistas internacionales y nos ponemos un conservacionista, o si va a servir para el desarrollo del país y poder proteger otros lugares, podemos, digamos, todas esas discusiones necesitamos darla nosotros, así como también para que hoy estemos dando estas discusiones. En los 80 y en los 90 nos juntábamos con el informe de Olmos de la deuda de los militares, algunos poquitos en algún lugar, y bueno, se fue desparramando, y el no al ALCA también. Al principio eran poquitos compañeros, compañeras que empezaban a vislumbrar la idea de un plan imperialista en Latinoamérica. Bueno, eso lo tenemos que seguir dando,
incansablemente, digamos, incansablemente. Esa es nuestra tarea, porque de esa manera vamos a ir preparando el camino y las condiciones en los espacios de militancia para que cuando aparezca la conducción indicada estemos listos y preparados para la batalla, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? Por ese caminito, digamos, es el que hay que poner la energía militante. Agradezco muchísimo la charla. Compañero, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este podcast y te pido que te quedes un minutito más, si podés. Por supuesto. Ahora que cerramos el podcast, así nos podemos despedir bien. Por supuesto, como mencionamos siempre, inaceptablemente en un gobierno nacional y popular, Milagros Sala sigue presa y muchos otros compañeros siguen presos. Y eso nos duele mucho. Nos volvemos a encontrar entonces la semana que viene en un nuevo podcast. Chao, hasta la próxima semana, compañeros. La próxima, gracias. Chao, gracias.